Hola amigos, ya hemos hecho varios vídeos sobre el tema de la ceguera cognitiva. Para aquellos que no os acordéis, pues simplemente recordaros que la ceguera cognitiva es una especie de fallo que tiene el cerebro, un bug, en el que se fundamenta pues el poder distraer o desviar la atención, nuestra atención hacia un punto determinado para evitar ver lo que está ocurriendo en el otro punto. Eh, Esto normalmente se utiliza mucho, lo utilizan mucho los mentalistas, lo utilizan mucho la magia, en el que mientras estamos pendientes de observar un punto, no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en el otro. Por lo general, esto se está utilizando también, desgraciadamente, hoy en día se utiliza para la manipulación de las masas. Y es aquí donde quiero venir a exponer lo que realmente está ocurriendo con la sociedad actual. Miedo me da muchas veces cuando la sociedad, cuando las élites, cuando los políticos, los gobiernos crean maniobras de distracción, como por ejemplo el tan polémico, o supuestamente tan polémico caso de los espionajes a los teléfonos móviles del gobierno, de los políticos, y posiblemente en el que, bueno, pues se ha cogido y se ha cesado a la directora del CNI. Es decir, no se le ha cesado. Se ha utilizado de que esta mujer ya es una señora mayor y oficialmente ya se tenía que jubilar, se tenía que retirar, y entonces, bueno, pues han dicho vamos a crear una maniobra de distracción y la jubilamos, la cesamos y montamos el circo de el espionaje a los teléfonos móviles de los políticos y líderes. Y mientras tanto nos tienen ocupados. El problema es que estamos tan centrados en ver ese circo, en ver esa noticia, que no podemos ver lo que realmente está ocurriendo o lo que nos están haciendo sin que nosotros nos demos cuenta. Es decir, posiblemente mientras estamos ahí volcados en esa noticia, no nos damos cuenta de la clavada que nos van a pegar en la declaración de la renta o de la subida de impuestos y qué más nos pueden estar preparando para seguir jodiendo. ¿Y cuál es el resultado final? Pues veréis, el resultado final es que, por ejemplo, mientras los pobres estamos pensando en que en el paraíso prometido, en el que cuando nos muramos pues tendremos una vida mejor, iremos a un paraíso donde todo será maravilloso, pues aguantamos con esmerado sacrificio todas las putadas que nos están gastando. Esa pobreza, podemos vivir bien en la miseria, podemos incluso ser felices en la miseria, esperando ese paraíso prometido. Pero dependiendo de la ideología política en la que nos estén aleccionando, tendremos un tipo de creencia u otro, es decir, nos enfocarán o nos conducirán hacia un tipo de creencia u otro. Por ejemplo, en el tan aclamado comunismo y la libertad del comunismo y para que el pueblo se piense que el comunismo es libertad, sin embargo, nos van a enfocar, nos van a conducir hacia el ateísmo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo principal por el que el comunismo tiende a ir hacia el ateísmo? Pues muy sencillo, para que el pueblo volque todo su amor, todo su cariño, porque nos han hecho dependientes de tener un líder, hacia el líder. Es decir, el líder sea lo más importante en sus vidas y entonces no se desvíe la atención hacia un supuesto Dios, sino que todo el amor y la sumisión vaya hacia ese líder.
hay varias formas de sometimiento de la masa del pueblo. Es decir, uno es mediante las religiones, otro es apelando a las religiones y a esa necesidad que tenemos de creer en algo que nos va a salvar, que nos mantiene entre el agobio y la esperanza, con el fin de que siempre tu mente piense que las cosas pueden cambiar e ir a mejor y que al final, al otro lado, todo acaba bien, como decía aquella famosa canción de gospel, ¿eh? Porque al otro lado todo acaba bien. Y por otro lado también que tengas la esperanza, la adicción, la sumisión a un líder del cual depende tu vida. Es una especie de enfocar el efecto, el síndrome de Estocolmo en el pueblo. Es decir, el pueblo ama a su líder porque en cierto modo su vida depende de ese. Tener en cuenta que este tema, el síndrome de Estocolmo, también lo hemos hablado y lo hemos utilizado algunas veces en algunos vídeos, pero bueno, yo lo que en cierto modo vengo a deciros es la necesidad que tenemos hoy en día, dada a la situación social y política que estamos viviendo, de abrir un poquito los ojos, de evitar, por lo menos, de evitar que nos manipulen, de evitar que no se trata de convertirnos en apocénicos, ni pensar que todo es una conspiración, sino se trata de evitar que por lo menos se nos vea cara de gilipollas cuando no se están tomando el pelo. Es decir, cuando tenéis que tener en cuenta de que lo mismo da que nos gobierne una dictadura, que nos gobierne una democracia, que nos gobierne quien nos gobierne, porque al final ellos siempre ganarán y el pueblo siempre saldrá perdiendo. Decidme algo, el resultado de una huelga, de una manifestación, de algún acto, de algo en el que el pueblo haya salido ganando. Siempre, siempre, siempre van a salir. Nunca un rico, y los políticos son ricos, nunca un rico abogará o se molestará por ayudar a los pobres. Todo está fingido, todo es una parodia en la que el rico sigue siendo rico, vive bien y sobre todo vive bien a costa del pobre, del que sufre. Recordar también el vídeo que hicimos sobre la raza de Caín, pues esto es, los herederos de Abel y de Set son los que gobiernan y dominan el mundo. Y los hijos de Caín somos los que pagamos las consecuencias. Pero por lo menos no te dejes engañar, que no se nos vea la cara de gilipollas. Hasta el próximo vídeo, amigos.